Pues a esta hora vamos a saludar a Tomás Socias López, él es analista económico y además exministro de Industria y Comercio de Venezuela. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, encantado de estar en un programa de tanta repercusión como el de ustedes. Comenzar preguntándole qué significa esto para el venezolano. Y además analizarle a través de esta vía pues la situación que vivimos en estos momentos en relación con los ilícitos cambiarios, con una decisión del Ejecutivo. Vamos a decir que todavía no está claro el entorno de la medida ni las características. Por ejemplo, si va a haber un dólar oficial o si existen algunas restricciones respectivas tanto para empresas como para particulares. Fuera de eso, de todas formas, la medida y la decisión es positiva. No podemos quedarnos hemos venido solicitando desde hace tiempo, los analistas económicos y políticos y quienes estudiamos la economía, la necesidad de 3 medidas importantes en el Ejecutivo Nacional. El tema de la modificación de los controles cambiarios. En estos momentos, el abastecimiento ha mejorado porque hay una mercancía, hay unos productos en el mercado realmente con buen abastecimiento. Claro, a precios, como dicen muchos consumidores, con dificultad de cancelarlo. Pero ese es otro tema que lo vamos a ver después. Al Estado le corresponden los programas sociales y las medidas sociales para que el consumidor tenga un mejor poder adquisitivo. Ese es otro tema. La segunda medida, que por supuesto es más importante que la anterior, pero tan ligada, es el ajuste cambiario y la flexibilización cambiaria que se está dando hoy de una u otra manera. Y la tercera decisión es indudablemente el aumento de la producción nacional, que puede ser una consecuencia de las 2 decisiones anteriores, pero que tiene que ser más especificada para que la industria nacional pueda adquirir sus materias primas y venderlas a precios justos en el mercado, con el cual indudablemente, si esto se diera así, en 3 meses estaríamos mejorando algunas partes de las condiciones de la economía venezolana. Quisiera aterrizarlo un poco. Es como si despenalizara las operaciones del sector privado y de alguna manera intentara reflotar la economía de Venezuela. Sí, fíjate, lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo. Un analista no puede irse exclusivamente al tema de la medida. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el país? El liderazgo del presidente de la República no es que tenga problemas, está siendo cuestionado un poco por las 4 tendencias. Cuando hablo de las 4 tendencias, para decirlo claramente, según los análisis, los mapas pues, que hemos podido realizar, está en un ala que es el ala chavista, que tiene sus ministros, que tiene su fuerza, donde no hay un líder, pero donde indudablemente hay una fuerza importante, hay unos planteamientos de regresar al esquema del presidente Chávez con grandes programas sociales y a la orientación que se dio. Y en ese momento que su sucesor reconstruya el proyecto en función de esto. Tienes una segunda ala que se habla, que es importante, del sector madurista. El sector madurista es el vinculado con el Ejecutivo Nacional, por supuesto, y que ha tenido el seguimiento del proyecto del enviado, que en este caso del elegido, es el presidente de la República. La tercera tendencia indudablemente tiene que ver con el presidente actual de la Asamblea Nacional, que es una tendencia importante por la fuerza que siempre ha tenido y que se recupera producto del resultado electoral. El proyecto del partido o del movimiento creado por el presidente de la República obtiene 400 y pico mil votos, Somos Venezuela, mientras que el PSU, conducido por el actual presidente de la Asamblea Nacional, obtiene 4 millones y algo de votos en la cifra emitida por el Consejo Nacional Electoral, por el órgano fundamental del país, sin entrar en detalle. Y la cuarta tendencia, indudablemente, como se ha definido un gobierno cívico-militar, es el área militar, que tiene una fuerza importante en el Ejecutivo Nacional. Todo esto con unos controles absolutos del presidente de la República siempre. En esas 4 tendencias hay una preocupación que se ha manifestado fundamentalmente después de las elecciones en el liderazgo del proyecto, que el presidente
tiene que tomar decisiones económicas, puede tener peligro de perder el liderazgo. Nadie está hablando de la posibilidad de un quiebre militar ni una explosión social, que los analistas pensamos que no está planteado en Venezuela. Ante esas circunstancias, el presidente de la República juega adelantado ante el Congreso del PSU y anuncia un conjunto de medidas económicas. Olvidemos de las vinculadas con el petro y con la fijación para el Banco Central de Venezuela de las reservas petroleras, como la entrega de un pozo específico para su consolidación. Y vámonos al centro del tema. El centro del tema es el anuncio de la despenalización cambiaria para las transacciones y medidas y decisiones económicas entre las empresas y los particulares, que es lo que hoy termina de concretarse relativamente. Y lo segundo es una disminución de los aranceles a las importaciones en general del país en áreas específicas. Esas dos medidas anunciadas por el presidente de la República indudablemente que los colocan en una posición de jugar adelantado ante los cuestionamientos del Partido Socialista Unido de Venezuela y ante las tendencias que han venido reclamando la necesidad de que el proyecto actual retome su liderazgo y se fortalece en el área económica, ya que la economía ha tenido muchas dificultades y ya que el 82% del país se queja de tener una inflación muy grande y unas condiciones económicas fundamentales. Pues, Tomás, ¿qué pasa con todo esto? Dime. No, queríamos agradecerle el tiempo que nos ha dado y sobre todo por darnos una idea de lo que significa esta medida, porque a veces son temas complicados y aterrizarlos y entenderlos, como dice usted, todavía no hay mucho tiempo. Toca ver qué pasa y cómo repercute esta medida que ha tomado el gobierno venezolano. Y sobre todo del entorno, porque no podemos ir solo a la medida específica que hoy se acaba de decidir. Hay que especificarla, hay que ver los decretos y las resoluciones, porque todavía se habla incluso de un dólar oficial que está pendiente. Tendríamos $2 también y esto pudiera complicar las cosas. Pero hay que apoyar cualquier decisión en este camino para el bien del pueblo venezolano. Pues Tomás Socias López, él es analista económico, además fue ministro de Industria y Comercio de Venezuela. Muchas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches.